Movimiento rectilíneo uniforme. Esto es una continuación de los ejercicios de cuerpo en movimiento, parte 3. Veamos de qué trata el movimiento rectilíneo uniforme. Dice, un móvil se desplaza en movimiento rectilíneo uniforme MRU si sigue una trayectoria rectilínea y su velocidad es constante en todo momento, recorriendo distancias iguales en iguales intervalos de tiempo. Si nosotros observamos la fórmula de velocidad, velocidad va a ser igual a la velocidad media, o sea, la diferencia o el coeficiente entre el vector desplazamiento y la variación de tiempo, o sea, la diferencia entre el vector posición final menos el inicial y también la variación de tiempo final menos el inicial, y siempre y cuando la velocidad sea constante se cumple que entonces que el movimiento rectilíneo es uniforme. Si despejamos la posición final de nuestra fórmula que está aquí, obtenemos la ecuación vectorial del movimiento. Aquí tenemos despejado el vector posición final. Al ser un movimiento en una recta, podemos hacer coincidir la dirección del eje de las X desde el origen hasta donde termine la distancia, ¿no? Entonces, nosotros reemplazamos los vectores de posición por la X final y posición inicial. Si la velocidad es constante, la variación de velocidad también es cero y la aceleración es nula. En el movimiento rectilíneo uniforme, la aceleración es nula. Veamos entonces nuestro primer ejemplo. Un ciervo puede alcanzar una velocidad de 80 km por hora. Si mantiene esta velocidad constante durante el tiempo suficiente, calcular A la distancia que recorrerá en 10 segundos, B el tiempo que tardará en recorrer 1 kilómetro. Aquí nos están dando una velocidad en línea recta. Podemos decir que esto sería una rapidez. Datos. La rapidez del ciervo es de 80 km por hora o la velocidad. Debemos de convertir estos 80 km a metros sobre segundo, ya que en el ítem A tenemos segundos. Ya sabes, si tengo el kilómetro en la parte del numerador, por lo tanto debo de poner mi conversión en la parte del denominador y así se pueden eliminar los kilómetros. Asimismo, las horas con las horas, y tengo que multiplicar 80 por 1000 y dividirlo para 3600. Eso me va a dar 22.22 metros sobre segundo. He convertido ya mi velocidad. Pero debemos de analizar el punto A. La distancia recorrida en 10 segundos considera con la posición en el instante, puesto que hemos elegido unas condiciones iniciales. El tiempo es 0 y la distancia inicial también es 0. Veamos entonces nuestro gráfico. Supongamos que aquí tenemos el eje de la X y el ciervo recorre esa distancia. Nosotros partimos del punto 0 y el tiempo 0 a un tiempo de 10 segundos y una distancia que no sabemos. Le he denominado X1. Partiendo de mi ecuación del movimiento rectilíneo uniforme, considero que la distancia inicial es 0 y el tiempo inicial es 0. Por lo tanto, me va a quedar la velocidad multiplicada por el tiempo 1, o sea, por los 10 segundos. Reemplazo en mi ecuación la velocidad 22.22 metros sobre segundo por los 10 segundos. Recuerda que se elimina segundo con segundo. Este se supone que está sobre un 1, está en el numerador y se elimina con el denominador y me va a quedar 222,2 metros. Veamos entonces el punto B. Despejemos el tiempo de la ecuación del movimiento rectilíneo. No sin antes hacer el gráfico, ¿no? Parto desde un punto 0, un tiempo 0 y mi tiempo que me está pidiendo tengo que encontrarlo y la distancia que me da en este caso, en el caso B, son de 1000 metros. Aquí ya tengo mi ecuación del movimiento rectilíneo uniforme. Acuérdese que aquí sería 0 y el tiempo inicial es 0, por lo tanto me va a quedar velocidad por tiempo, el tiempo que deseo encontrar. En este caso debo despejar el tiempo, por lo tanto me va a quedar la división entre la distancia y la velocidad. Esta velocidad, hemos hablado, es una rapidez, ya que es un escalar, me está dando la unidad y la cantidad. Divido 1000 para 22.22. Recuérdense que los metros se eliminan. Se supone que está sobre un 1, medios con medios, extremos con extremos. Esto me va a dar 45 segundos. He encontrado entonces el tiempo 2. Veamos entonces otro ejemplo. Un móvil parte del punto
menos 7 en X y menos 6 en Y metros. Esto es un par ordenado con una velocidad constante de 5i en 3j metros sobre segundo. Nos está dando unas velocidades vectoriales y se mueven durante 12 segundos. Hallar la posición alcanzada por la partícula en esos 12 segundos, la posición del móvil, ¿no? Me está pidiendo. B, el desplazamiento realizado. C, la distancia recorrida. Recordemos que en el caso anterior estábamos en un sistema de referencia del eje de las X. Aquí en cambio estamos en un sistema de referencia entre el eje de las X y el eje de las Y. Vamos entonces con los datos. Tenemos el punto inicial, menos 7 y menos 6, unitario. Debemos de pasarlos a vectores unitarios. En el inicial solamente les aumente la Y y la J para el eje de las X, la Y para el eje de las J, las Y. Bien, y nuestra velocidad, como ya hemos visto, es vectorial. La variación de tiempo vendría a ser el tiempo inicial menos el tiempo final, o sea, los 12 segundos directamente. Bien, para el ítem A, la posición alcanzada por la partícula en esos 12 segundos. Nuevamente utilizamos nuestra ecuación del movimiento rectilíneo uniforme. En este caso ya nos reemplazamos en el eje de las X, ya que tenemos dos sistemas de referencia, en el eje de las X y en el eje de las Y. En este punto nosotros debemos de reemplazar la vector posición más la velocidad más la variación de tiempo, que en este caso serían los 12 segundos. Yo debo de multiplicar primeramente esto de aquí. Recuérdense que los segundos con los segundos se eliminan. 12 por 5 y 12 por 3. Eso me va a dar 60i más 36j. Ahora tenemos una suma vectorial y vemos que tienen las mismas unidades, metro y metro. Si puedo ahora entonces aplicar mi sumatoria, las i con las i y las j con las j. El vector posición final me va a dar 53i más 30j metros. B, pasamos al desplazamiento realizado. En este caso es la diferencia del final menos el inicial. Como tenemos el final encontrado, ahora sí aplico menos, y el inicial, recuerden que es la i con la i y las j con la j. Este menos me va a alterar, se van a hacer positivos tanto el eje de las X como en el eje de las Y, o sea, los vectores unitarios. Por lo tanto voy a tener una suma, 53 más 7 me da 60 y 30 más 6 serían 36j metros. Ese sería mi desplazamiento que ha realizado el móvil. Vamos a la distancia, al punto C. La distancia recorrida. Recordemos que la distancia en algunos textos la representan con la letra D, otros con la letra S y por último entre valor absoluto a el desplazamiento. En este caso yo voy a utilizar la letra E, la distancia que ha recorrido el móvil. Bien, como he encontrado el desplazamiento realizado, ya saben que 60 sería en X y 36 en Y. Aplico mi teorema de Pitágoras porque realmente se está formando un triángulo entre estos tres vectores, el vector posición final, el vector inicial y el desplazamiento. La distancia, lo que me da la distancia sería aplicarlo el cuadrado. Aquí vemos de 60 sería 3600 y de 36 me da 1296 metros cuadrados. Ahora sí, como tengo las mismas unidades, puedo sumar. Esto me da 4896. Tengo que sacar raíz a 4896 y a las unidades. El resultado me da 69.97 metros. Esa sería la distancia recorrida. Veamos entonces el gráfico. Aquí tenemos el punto del vector inicial y el vector final. Se ha desplazado este móvil de este punto hasta el punto final. Lo vemos aquí. Más o menos así nos quedaría el gráfico. Eso es todo, amigos, espero que les haya gustado. Te doy muchísimas gracias y no olvides seguirte suscribiendo a mis canales, a Twitter, Instagram y al mismo canal de YouTube. Muchísimas gracias.